sobre la identidad fundamental. Ciertas autocomprensiones que nos ayudan a definirnos, que nos hacen pertenecientes de un conglomerado mayor, que nos abriga, que nos influencia y que se nos es dado como base. Pero quizás esa misma base, esa identidad, no es solo una para toda Latinoamérica y haga referencia, tal como se nos ha comentado durante esta semana, a identidades latinoamericanas. ¿Y cómo se da forma a esta identidad? ¿Será geográficamente como zonas de influencia económica? ¿Será por la lengua, por la religión, ambas herencias europeas, cristianas e hispanas? ¿O más bien por la posición que ocupamos en la división que hace el capitalismo del sistema mundo? ¿Tendremos en común el hecho de ser una zona rentable para establecer dominio y ganancias? Para tratar estas cuestiones, damos inicio al Foro de Identidad Latinoamericana, organizado por el Taller de Pensamiento Latinoamericano, y en esta ocasión nos acompaña el profesor Jaime González, profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, y el profesor Francisco Sasso, profesor del Instituto de Filosofía. Profesor Sasso va a iniciar la conferencia. Bueno, yo traje aquí un texto que ustedes lo deben conocer, es de Octavio Paz, que se llama Postdata, y es un libro que viene después del laberinto de la soledad. Y aquí tiene un poquito como él lo plantea, es una exageración lo que señala, pero lo voy a leer, si ustedes me permiten, como para provocarme yo mismo. Si los modelos de desarrollo que hoy nos ofrecen el oeste y el este, este es un texto del 69, son compendios de errores. ¿Podremos nosotros inventar modelos más humanos y que corresponden a lo que somos? Gente de las afueras, moradores de los suburbios de la historia, los latinoamericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la puerta trasera del occidente, los intrusos que han llegado a la función de la modernidad cuando las luces están a punto de apagarse. Llegamos tarde a todas partes, nacimos cuando llega tarde en la historia, tampoco tenemos un pasado, o si lo tenemos, hemos escupido sobre sus restos, nuestros pueblos se echaron a dormir durante un siglo y mientras dormían los robaron y ahora andan en andrajo. No logramos conservar ni siquiera lo que los españoles dejaron al irse. Nos hemos apuñalado entre nosotros. No obstante, dice el llamado modernismo a fines de siglo, en estas tierras nuestras, hostiles al pensamiento, han brotado aquí y allá dispersos, pero sin interrupción, poetas y prosistas y pintores que son los padres de los mejores en otras partes del mundo. Y ahora, ¿seremos al fin capaces de pensar por nuestra cuenta? ¿Podremos concebir un modelo de desarrollo que sea nuestra versión de la modernidad? ¿Proyectar una sociedad que no esté fundada en la dominación de los otros y que no termine ni en los helados paraísos policiales del este, ni en las explosiones de náusea y de odio que interrumpen el festín de Occidente? El tema del desarrollo está íntimamente ligado con nuestra identidad. ¿Quién, qué y cómo somos? Y después dice, repetiré que no somos nada excepto una relación. Este texto es una provocación y hecho en un momento en que había ocurrido por detrás del orco en México, que yo estaba muy impactado. Pero de todas maneras nos plantea desde dónde buscar la identidad. La identidad realmente es un tipo de pregunta que se hace la gente que quiera ser consciente de aquello que tiene de manera inconsciente. Nosotros cada vez que nos miramos y nos aceptamos o nos rechazamos, nosotros estamos de alguna manera transidos, henchidos, atrapados en lo que podemos llamar la identidad chilena o la identidad latinoamericana. El problema es que siempre es una pregunta de huérfano, una pregunta de aquellos que dudan, porque no se conocen o no nos conocemos lo suficiente. Yo escuchaba al compañero acá que decía, por ejemplo, tendrá que ver con las relaciones políticas, con las relaciones económico-sociales, las relaciones culturales, la religión, el idioma. Es decir, es todo eso junto. Es todo eso junto. Es desde donde uno puede empezar a hablar de Latinoamérica, que también es una invención. Si usted le pregunta a los pueblos que saben quiénes son, es un proceso muy largo y nunca termina. No basta
con decir, mire, yo soy latinoamericano. ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Y por qué necesitamos tanto? Es una pregunta paradójica. Se la hacen generalmente las élites que definen para el resto lo que debería hacer. Y sin embargo, los pueblos en América Latina han vivido de alguna manera, a pesar de la explotación y a pesar de lo que dice acá Octavio Paz, que es como son aquellos que leen, ¿no? ¿Desde dónde poder decir quiénes somos? El problema tiene que ver también con una cierta lectura histórica. Y tiene que ver también con esta lectura histórica con la idea política que hay de América Latina, o de Latinoamérica o de Sudamérica. Nosotros ignoramos, como dice Octavio Paz, y ahí lo que significó, y lo vemos como un paso en el Fría Valenzuela, son 3 páginas, la colonia. Pero son 300 años de aculturación, de transculturación y de una serie de formas que todavía algunas persisten. Después están las formaciones de los que podríamos llamar países independientes, donde va a entrar, ¿no es cierto?, una especie de ideología de dominación, de algo despectivo respecto, por ejemplo, de los vecinos que fueron vencidos o que vencieron en guerra fratricida que tuvieron la élite burguesa recién ocurrir la independencia y que van a terminar, yo diría que persisten todavía. Entonces, cuando se habla de América Latina, depende muchas veces con el cristal con que se mira. América Latina tampoco puede ser un continente cerrado o autárquico. Se dice que vivimos en una época posmoderna, que la característica sería la extrema fluidez de contenido y de persona, el tránsito de personas. Los chilenos, esta última década, 20, 30 años, nunca habían salido tanto de Chile. En viajes que van desde viajes de placer, que se lleva a Cancún, a la República Dominicana, viajes de fútbol, deportivo, pero también viajes, congresos estudiantiles, intercambio, viajes a dedo. Es decir, existen las posibilidades de los caminos y hay una conectividad muy grande. Y está además este monstruo interesante de Internet, digamos. Y sin embargo lo seguimos buscando. Y yo decía, cuando uno se pregunta esto es paradojal, porque uno, si se lo pregunta es que tiene una cierta carencia. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Basta mirarnos. Los chilenos en primer lugar tendríamos que aceptar el mestizaje. Romper, si usted quiere, un poco lo que significa el corsé de una especie de chilenidad hecha al pedo por medio de comunicación y por siglos de cierta historia. Buscar en los rostros nuestros, en la forma de andar, la forma de hablar, de gesticular, de movernos, de cantar, de maldecir, de sentarnos atrás en los foros, de adoptar aquello que llega desde un panfleto del siglo XIX hasta un texto que a nosotros nos hace leer un profesor o algo que nos interesa. Es decir, somos pueblos sumamente inquietos. Y hoy día, por esta conectividad, por esta cosa, este tema está en el centro. Y es curioso porque usted lo encuentra en Colombia, está en todos los lugares. Pero es curioso también que a medida, ¿no es cierto?, que se desarrolla una cierta madurez política, otra forma de ver la política, también aparecen temas nuevos. Hace 40 años, lo dije alguna vez, el problema indígena no era problema indígena en Chile. Nadie se consideraba ni mapuche, ni menos mestizo. Un grupo de artistas nomás, que se adelantan, hacían algo, digamos, por acercarse, diría, de manera poética.
Y habían existido luchas mapuches, y habían habido muertos, y en fin, esto no ha parado de muchos años. ¿Cuándo aparece la necesidad que alguien diga, yo soy originario? O yo soy afroamericano. ¿Cuáles son los modelos a los cuales nosotros nos rendimos muchas veces? ¿Qué pasa con esos estereotipos que uno tiene? No, los brasileños son buenos para el fútbol y para la samba. Los argentinos son pesados. Los chilenos son unos arrogantes. Y aquí aparecen esas cosas que uno le escuchaba a Guillermo, que si yo, dale tu mano al indio, dale que te haga bien. Vaya a ver, po. Empapes. Uno se tiene que empapar con lo que antes no veía o no quería ver. Yo soy mestizo, soy quincho. Y tengo cosas de mestizo. A veces niego al padre, pero hablo en español o en chileno. Otras veces voy por el lado de la madre. ¿Qué significa ser mestizo en América? Los chilenos no somos blancos. Y no es malo. Tampoco hay que caer como en una especie de decir, mire, solamente los pueblos originarios. No, si también somos originarios nosotros. Hay que empezar yo diría, a tender puentes, pero de atención primero. La mayoría de nosotros trabajamos aquí en la universidad, somos universitarios. ¿Cuál es nuestro proyecto para, no solamente político inmediato, sino a mediano y largo plazo para América Latina? Significa en primer lugar un respeto muy grande por todos los habitantes de América Latina, sobre todo los más pobres, los que no salen en la foto. Aquí pasan todos los días por fuera y a veces no los vemos, estamos más ocupados. Hay que fijarse en las prácticas de la fe popular, hay que fijarse en los dialectos que hay que fijarse en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de reunirse en los funerales, en la forma de pololear, en la forma de pelear. ¿Por qué hay pueblos que pelean en grupo y otros que pelean de a uno? En la forma, ¿cómo tenemos de repente de enojarnos? En el arte que produce, en la ciencia, en todo aquello que usted puede decir, mire, yo formo parte de esto, como también formo parte de todo lo otro que puedo leer de cualquier parte del mundo, imprecaciones somalíes, sacadas de madre en árabe, lo que usted quiera. Pero no le puede poner corral, si no transforma esto en un museo. El museo huele a naftalina. Y no es un proceso de cambio como tiene que ser un proceso de aceptación de quiénes son. Hay mucho resentimiento en nuestros países. Resentimiento de aquellos que no están en la universidad respecto a los universitarios. De ricos con un temor visceral a los pobres. De gente que odia a los viejos. De tipos que odian a los jóvenes y se peinan raros, se ponen aros. América Latina no es solamente un horizonte, es un presente. Y un presente pero telúrico, móvil, y que requiere estrategias de repente muy audaces para acercarse, ¿no es cierto?, a tratar de atrapar esta identidad, que insisto, es un problema muchas veces de gente que está estudiando. ¿Qué pauta de identidad habría que ser? Pregúntenle a la Violeta Parra. No, es que a mí no me gusta la música de la Violeta Parra.